Muy buenos días, Puerto Rico, en Ruta Nueva Vida 97.7. Y ahora, pues, una segunda parte con nuestro amigo Magdiel Narváez. Fernan, vamos a adelantar un poquito el segmento del jueves, luego de esta disertación que Magdiel nos ha traído, poniendo en contexto cómo una iglesia relevante es la respuesta a lo que el pueblo está viviendo en su tiempo, y donde la respuesta no necesariamente se acomoda a lo que la mayoría quiera escuchar, sino a ese propósito de Dios de llevar un mensaje de salvación. Queremos abrir las líneas telefónicas en esta mañana para que tú le preguntes a Magdiel. ¿Tienes dudas, tienes preguntas en esta mañana? Comunícate con nosotros en esta hora. 787-993-9700. 787-993-9700. En ruta. Muy buen día. Tenemos la primera pregunta. Sí, aquí está. Esta la gente rapidito. Adelante. Hola. Estamos contigo. Baja el volumen de tu radio. Ok. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Puedo preguntar algo diferente o tiene que ser acerca de esa espectacular exportación del momento? No, puede ser de cualquier pregunta bíblica que tengas. Ok. Quiero preguntar acerca de cuántas Marías hay en los tiempos de Jesús, Wow. porque me gustaría identificar la escena de cada una para saber cuál es la que se refiere a la que identifica diciendo: donde quiera que sea predicado este evangelio, esta mujer será recordada. Ajá, excelente, María de Betania. Mira, vamos a explicarte algo primero para que lo apliques a todos los demás nombres de la Biblia. En el tiempo bíblico, la mayoría de los nombres son comunes. No tenemos la variedad de nombres que tenemos hoy día. Muchas mujeres se llamaban María, Juana, Salomé. Muchos hombres se llamaban Juan, Jacobo, Jesús. Son nombres bien comunes. Como hay tantos nombres comunes, no hay apellidos que vamos a añadir al elemento, a la fórmula para grabarlo. O sea, no puedo decir Jesús Narváez, Jesús Ortiz. No, eso no existe. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían características de diferentes formas. Mira, ¿viste a Jesús? ¿A cuál Jesús? De Nazaret. Entonces ya estamos hablando de un Jesús. ¿Viste a María? ¿Cuál María? La hermana de Marta. Esa es otra clasificación. Con eso en mente, ahora te voy a decir más o menos cuántas Marías tú debes evaluar. Tienes María, la madre de Jesús, que es vamos a ir de las más conocidas a las menos conocidas. Tienes a María Magdalena, que es de la región de Magdala, que mucha gente la confunden con la adúltera y no tiene nada que ver. María Magdalena no tiene nada que ver con la mujer adúltera. A María Magdalena le sacaron 7 demonios de adentro, que es grave la situación, y la adúltera es otra mujer. Son dos mujeres totalmente distintas. Tienes a María, la hermana de Marta y de Lázaro. Son 3 hermanos solterones que viven en Betania. Tienes otras Marías que se mencionan así al azar, que estaban caminando juntamente con las mujeres cuando iban a perfumar el templo, el cuerpo de Jesús. Y esa a la que tú haces referencia, que hay 2 o 3 historias bíblicas que tienen diferentes textos para asegurarla en términos de categoría o clasificación, que es la mujer que le unge los pies a Jesús con el alabastro de perfume, que en un texto la llaman María de Betania. Esa María de Betania es la que en muchos textos explicativos se asocia con la hermana de Lázaro. Esta es María, la hermana de Lázaro. No es ninguna otra María. No es María Magdalena, no es María la mamá de Jesús, no es ninguna de las demás Marías. Muy bien. Continuamos con las llamadas. 787. Se nos fue. Vamos con la próxima. 787-993-9700. Y aprovechar para decir que María es el nombre en español, Miriam es en hebreo y Mariam es en árabe. Mira qué bien. Okay. Mariam. Aquí alguien en el Facebook pregunta cómo perseveraba la iglesia primitiva, cómo hacía las cosas. Ok. Vamos a pensar que estamos hablando de los cultos y de todo lo demás. Excelente. La iglesia primitiva se reunía en las casas. El centro principal de la iglesia primitiva era la casa.
porque se convertía el jefe de la casa y toda la casa sucumbía ante la conversión. Por eso la famosa frase, serás salvo tú y tu casa. Porque en el mundo judío, si el padre se convierte, no hay opción para que ningún hijo esté en otro tipo de práctica religiosa. Y al reunirse en las casas, habían líderes, que son los diáconos de la iglesia primitiva. Por eso es que los apóstoles dicen, vamos a reunirnos y a nombrar diáconos en el libro de los Hechos, para que sirvan, porque así no nos permite hacer aquello para lo cual fuimos llamados, que era predicar. O sea, los discípulos querían predicar y orar por la gente y seguir repartiendo por todos lados. Pero al atender la iglesia les restaba tiempo. Se nombran diáconos para que sean los líderes de la iglesia. Entonces los diáconos lo que hacían era que agrupaban gente por regiones. Y en esos lugares, que usualmente eran los encuentros de los caminos, predicaban, cantaban, hacían un llamado. Si había agua, los bautizaban. En el momento. En el momento. Oraban por los enfermos y redistribuían ropa, comida y dinero. En orden. Primero las viudas y los huérfanos y después los demás. ¿Deberíamos hacerlo así? Sí, tenemos que volver a eso. Es obligado. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque se desvirtuó la iglesia en el camino y se empezó a tratar de reunirnos en lugares para la enseñanza bíblica, para los procesos de teología, porque la iglesia tuvo muchos enemigos en el proceso. Y además de eso, pues en el siglo IV, Constantino, asociando a la iglesia con el imperio, pues le inyectó al movimiento cristiano muchos elementos políticos del Estado, convirtiendo la iglesia en lo que se llama la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no es otra cosa que una iglesia universal atada al Estado. Y como estaba atada al Estado, lo que dijera el emperador era casi fuerza de ley. De hecho, el emperador era el representante de Dios en la tierra. Okay. Y entonces se amarraron unas cosas con las otras y se fue desvirtuando mucho proceso en el camino. Pero también tengo que decirle a la gente, en virtud de que no se tergiversen las informaciones, si usted va a hablar sobre la iglesia actual y va a juzgar el cristianismo actual como si fuera un pagano, porque usted quiere darle más luz a las raíces hebreas y todo eso, yo le exhorto que antes que haga eso, lea la historia de la iglesia, porque hay mucho juicio en contra de la iglesia actual. Y es bien fácil leyendo algunos artículos de 2 o 3 escritores por ahí que no tienen mucho renombre, de que el libro de los Gálatas está mal interpretado, de que la iglesia actual no es un reflejo de la iglesia primitiva. Tenga cuidado, lea primero la historia de la iglesia primitiva y la historia del pensamiento cristiano antes de llegar a esas conclusiones de rabinos y de gente que ha salido out of the blue hoy día sin mucha preparación y sin mucho bagaje. Se lo digo con todo el respeto que se merece. Yo no juzgo a nadie, pero como están empezando a juzgar y empujar, tengo que defender a los míos. Para que tengan una idea de dónde estamos parados, cuando están diciendo ahora que somos paganos porque nosotros celebramos culto el domingo y que eso fue algo que estableció Constantino en el siglo IV, esa es una mala contestación. En el siglo I, Jesús muere en el siglo I, escúchelo bien, año 33. Ya para los años 40 y 50, la iglesia se estaba reuniendo hacía tiempo los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. ¿Cómo que el día del Señor? El día del Señor, el día de la resurrección. Los seguidores del cristianismo en el siglo I se reunían el domingo, muchos de ellos para celebrar la victoria de la resurrección de Cristo, que era el mensaje más poderoso que tenía la iglesia primitiva en aquel momento. Dígame, ¿qué otra cosa más poderosa se podía predicar en ese tiempo? La ley. ¿Qué otra cosa se puede predicar más poderosa que no sea que un hombre murió y al tercer día resucitó y se fue? Y dijo que volvía. No hay otra cosa más poderosa, pues entonces se celebrará los domingos en señal de la resurrección de Jesús para vitoriar su victoria, celebrar la cena del Señor, que era comida entre amigos, compartiendo, porque un día Él va a volver a buscar lo suyo y bautizar a los que quieren creer en Él. Vamos con más, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Sí, conmigo. Sí. Sí. Sí, mire, yo tengo una pregunta y me perdona mi ignorancia, pero en los tiempos cuando, según yo oigo, dicen que a Eva la serpiente le habló
Pero mi pregunta es, y me perdona, ¿cómo es posible que una serpiente hable? Ujú. Sí, esa es una buena pregunta. Y bajamos la situación de la siguiente realidad. La realidad es que la serpiente no habló, le habló Satanás a través de la serpiente. Y tenemos en el texto bíblico otro animal que también habla. Y tendremos que sorprendernos si habla, porque la mula de Balaam también habló, y no solo habló, sino que estableció el texto de la profecía que realmente se tenía que decir, dando a entender que si los seres humanos no hablamos, Dios puede usar los animales para hablar. Pero la serpiente que se habla en el texto bíblico es una figura, es un sentido figurado que se arrastra a través de todo el texto bíblico, donde se dice la serpiente antigua, haciendo referencia al enemigo de las almas, que a través de una serpiente muy bien pudo persuadir a Eva, y de esto entonces a Adán. Muy bien. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí, porque la señal no está muy buena. Rapidito, acerca de los tiempos y de las señales, ¿verdad? Compartir con ustedes acerca de lo que hablo de la iglesia primitiva. Yo, ¿sabes? Más o menos por la vivencia, por lo que se está viviendo, a veces no se puede tener mucho miedo. Estamos llegando a ese momento donde se va a hacer, o sea, va a llegar la persecución de la iglesia. No se puede decirle con exactitud, pero yo comparto, ¿verdad?, con el maestro que está hablando, de que para ir a esa realidad tenemos que hablar completamente la verdad. Y hay veces que, pues, yo mismo nos abstenemos porque los demás tienen miedo. So, yo les digo que es muy importante, y gracias a Dios por esa información y todo lo que se está dando ahí. Amén. Pero va a llegar el momento que va a ser donde, o sea, ya está el momento donde el miedo tiene que irse, y Claro. el prevenirse uno mismo de decir la verdad. Gracias. Estás haciendo una afirmación, no estás haciendo una pregunta, y qué bueno que te satisface, ¿verdad?, la enseñanza que Magdiel está trayendo. Magdiel, en Facebook, Ramonita Aquiles pregunta: leí que la Biblia tiene errores y que hubo profecías que no se cumplieron, como por ejemplo que las aguas del Nilo se secarían y que Tiro sería arrasada, y ninguna de las dos se cumplieron. Ramonita Aquiles está haciendo esa pregunta. Ramonita. Mira, vamos a ver cómo en poco tiempo podemos explicar lo de los asuntos de los errores de la Biblia, porque hay una interpretación equivocada sobre lo que es un error y sobre lo que es un problema de traducción y de interpretación. Supongamos que usted vive en Galilea, yo vivo en Jerusalén, Fernán vive en Antioquía, Juan Carlos vive en Macedonia, y los cuatro tenemos un rollo sobre el profeta Isaías. Y estamos felices porque lo tenemos, y cada cual en su sinagoga ya lo abra, lo saca y lo tira y lo haga. De momento vienen las destrucciones, y lo que quedan son unos fragmentos del rollo de Isaías en la sinagoga de Juan en Macedonia, otros fragmentitos en la sinagoga de Fernán en Antioquía, algunos en la mía en Jerusalén, y algunos suyos en la Galilea. Con los fragmentos de los cuatro montamos más o menos todo el libro. Como el libro no está totalmente montado porque necesita unos espacios que no hemos encontrado por fragmentos perdidos o destruidos, pues yo tengo que hacer una inversión de traducción, de ver cuáles son las mejores palabras o frases que caben en esos fragmentos perdidos, que combinen y tengan coherencia con los que ya hemos encontrado. Supongamos que hicimos un buen ejercicio y que ya tenemos una buena redacción más o menos de lo que sería un original. Después resulta que con el tiempo aparecieron los rollos del Mar Muerto, y entre los libros que apareció más completo fue el rollo de Isaías. Y el rollo de Isaías tiene no solamente los rollos que me faltan, sino los fragmentos que yo acabo de inventar para poder llenar los espacios vacíos. Así que yo voy a sustituir los fragmentos que yo tengo con la inversión de tiempo de traducción por un rollo que está más perfecto. A eso la gente le está llamando errores, a eso la gente le está llamando nuevas traducciones, a eso le está llamando nuevos textos, pero este es el proceso de encontrar un texto bíblico. Le voy a dar
otros dos ejemplos de lo que podrían ser errores bíblicos. Hay gente que nos está reclamando que es un error plantear que Abraham tenía camellos domésticos, porque en el tiempo de Abraham no habían camellos domesticados. Y ciertamente no los hay según la historia, porque en la región lo que hay son dromedarios. Pero si usted tiene una idea, por ejemplo, de los idiomas en los que se escriben los textos bíblicos, va a poder entender mejor el por qué ese tipo de error. Porque en árabe, en hebreo y en arameo, camello y dromedario solamente tienen una palabra para poder distinguirlos a los dos. Una palabra que después se convirtió en parte de una de las palabras del abecedario hebreo, gimel, de camel. Y por lo tanto, si yo tengo una palabra que dice camel, lo más seguro es que lo traduzca como camello. No importa cuántas jorobas tenga el animal. El camello tiene 2 jorobas, el dromedario tiene 1. En español tenemos 2 palabras, una para cada uno de los animales. Pero como los libros bíblicos se escribieron en los idiomas semíticos, pues se usó una sola palabra, no importa si fuera camello o fuera dromedario. También tenemos otros asuntos interesantes, porque en la Biblia se usaron unos códigos para poder ser interpretados los textos originales, ya que estos textos no tenían ni vocales, ni signos de puntuación, ni se estaban separados por párrafos. Así que se usaron unas codificaciones para poder tener un mejor texto como el que tenemos hoy. Entre ellos está el código alejandrino, el código sinaítico, el código vaticano. Dependiendo de quién interpretara el texto, usaba ese código. Constantino, usando el código del Vaticano, interpretó la Biblia de la forma en que le interesaba a la Iglesia Católica, siendo esto buscando la manera de que Pedro fuera el primer papa y poder validarlo de esa manera. Por ejemplo, cuando Cristo le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ese es un error de interpretación que tiene el Código Vaticano, porque eso establece que Pedro sería el fundador de la iglesia y por lo tanto el primer papa. Sin embargo, Cristo lo que le dijo a Pedro fue, sobre tu confesión fundaré la iglesia. ¿Qué confesión? Todos los que digan que Jesucristo es el Señor son los que componen y fundan la iglesia de Jesucristo. Ahí tiene otro error adicional. Pero quiero decirle que por más que tengamos estos errores, la Biblia no se le alteró el contenido, su mensaje eficaz siguió siendo el mismo, y la Biblia tiene un tema central que va desde el Génesis al Apocalipsis, que es la redención y la salvación del ser humano. En cuanto al Nilo, no recuerdo esa profecía, porque la que recuerdo es que se secarán el Tigris y el Éufrates, que son los que están en Babilonia, que ya de camino van a montar una represa a los chinos para pasar hasta el Medio Oriente y conectar el Oriente extremo con el Medio Oriente para buscar vías de traer lo que se llama gas natural. Sobre Tiro ya fue desaparecida hace mucho tiempo, y me gusta que usted me haga esa pregunta para poder explicarle a la gente otras perspectivas que hay u opiniones de interpretación. Que me hizo como 5 preguntas y tengo que aprovechar el tiempo. Cuando en la Biblia se habla, se habla de ciudad, lo que se habla es de lo que está dentro de las murallas. O sea, yo puedo tener toda esta región, para los que están mirando en Facebook, toda esta región se llama San Juan, pero la ciudad de San Juan es lo que está dentro de la muralla. Entonces, cuando dice, será destruida la ciudad de Tiro, Tiro se destruye. La ciudad antigua fue destruida. La región todavía prevalece. Para que tenga una idea de cómo es eso, Damasco, que la Biblia dice en Isaías 7 que será destruida, ha sido destruida más de 10 veces. Y pero Damasco está allí todavía. La región todavía está allí. Lo que pasa es que cuando vinieron a surgir los países-estados, a las capitales se les puso de nombre ciudad, aunque no tuvieran murallas. Y por lo tanto, hoy Damasco se llama la ciudad de Damasco, pero no es la ciudad bíblica, porque esa ya fue destruida, según el Señor lo profetizó en Isaías, para que el ejército babilónico entrara por Damasco, destruyera a los sirios y lograra conquistar Jerusalén en el año 586 a.C. ¡Wow! Tremendas respuestas, varias ahí. ¿Nos da para una? Sí, adelante, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Yo tengo una pregunta. Yo recién me convertí y yo quisiera aprender de la Biblia. Me da sentimiento, disculpa. Eso es bueno. Y yo quisiera saber a mucha cómo gente yo le da puedo sentimiento. entender cuando yo comienzo a leer la Biblia, cómo yo puedo ir entendiendo, ¿verdad?, qué va ocurriendo y por dónde yo comenzaría. Si comenzaría por el Génesis
o qué otro capítulo de la Biblia puedo entonces, o qué otro libro, perdón, en la Biblia puedo utilizar para comenzar a leerla. Yo te recomendaría que empezaras leyendo el Evangelio de Lucas. Una vez termines el Evangelio de Lucas, leas el libro de los Hechos. ¿Por qué, Magdiel? ¿Por qué esos dos? ¿Por qué esa Excelente. recomendación? El único autor de toda la Biblia que es gentil es Lucas. Así que la mentalidad del autor lucano es más certera y cercana a nuestra realidad como gentiles. Su evangelio fue escrito para gente como nosotros, que no estaban afinados ni alineados con la ley, pero querían saber si Cristo era el verdadero Salvador. Y vas a encontrar en el Evangelio de Lucas múltiples textos que te van a ayudar como gentil a entender que aunque tú no eres cumplidor de la ley como el mundo judío, la gracia de Dios va a estar sobre ti, que es por eso es que la parábola del pródigo donde único está es en el Evangelio de Lucas, porque la ley pedía apedrear a ese tipo de individuos, pero la gracia le permitió al Padre perdonarlo y recogerlo de nuevo y restituirlo, reubicándolo en su lugar de hijo nuevamente. El libro de los Hechos para que te dé el sabor a la iglesia que tú perteneces desde hace 2000 años, para que tú sepas que tu conversión no es una conversión a un movimiento de una iglesia que se fundó hace 2 o 3 años atrás. Tu conversión es a un Cristo que fundó una iglesia hace 2000 años, que la viene a buscar y que con ella reinará por siempre y de los siglos. Amén. Qué lindo. Wow. Poderoso. Entre Lucas y Hechos, ya lo escucharon, ¿verdad? Los que se hagan la misma pregunta que ella. Exacto. Magdiel, gracias por este ratote que tú Sí. sacas. Gracias a ustedes Casi por la una hora estuvimos hoy oportunidad. aquí. Qué Estamos bueno. ministrando mucho por las redes. Le decimos a los hermanos, nuestra opinión es nuestra opinión. Y si usted cree, ¿verdad?, diferente a nosotros, hermanos, lo respetamos, pero no se enoje con nosotros por eso. Escoja lo bueno, rechace lo que usted no quiere. Próximamente nosotros estaremos otra vez reorganizando ahora más que nunca en la página del Galileo. Todavía algunos cursos disponibles en línea que te puedes matricular y aprovechar con ellos. Nos puedes escribir a través del galileo.org y estamos para servirte en el nombre del Señor. Gracias a Nueva Vida, gracias a Juan Carlos y a todo este equipo de trabajo por permitir que este mensaje llegue a tu casa en tiempos de crisis y de angustia con una palabra de esperanza y de seguridad para ti. Magdiel Narváez, palabra viva y pregúntale, Magdiel, edición especial hoy, en ruta por Nueva Vida 97.7. Y en breve nuestra amiga Aida Mota viene por ahí, así que nadie se vaya. 8:23, Puerto Rico, buenos días. Yo pensé que la-